amigos de Arte en tus Manos, bienvenidos a un nuevo paso a paso. Para hoy les voy a compartir cómo realizar estas aplicaciones. Es una técnica que trabajé hace mucho, pero quiero compartirles en esta oportunidad porque la verdad nunca lo he hecho en el canal. Espero que les guste, que sea de ayuda, y para las personas que les gusta de pronto ganar un dinero extra a fin de año, esta puede ser una excelente opción. Quiero saludar también y agradecer a los miembros del canal que normalmente aparecen por aquí. Muchísimas gracias por su apoyo y compañía. También a las personas que nos dejan sus comentarios y que participan en el chat. Por aquí voy a nombrar, por ejemplo, algunas. A Magnolia Mesa, que nos saluda mucho, su esposo también desde Perú. Gracias por el apoyo. A María Isabel Miros, a Florelisa Cáceres, a Beatriz Salas, a Ivette Araujo, la tía Chuchis, muchísimas gracias. A Nora Esperanza, que hace parte también de los miembros, a Norma Estela Álvarez, a Esperanza Molina, a Ana Mercedes Amaya, a Princess, Marianeli Guerrero, Doralicia García, Rosa María Hernández, que también nos deja siempre sus mensajes desde México, a Luz Marina Arias, a Ruby Arbeláez, a todos muchísimas gracias, besitos y abrazos para todos. En el próximo video saludaré a otras personas, no se me van a quedar por fuera, pero quería darles gracias por todo el apoyo que siempre nos dan. También queremos pedirles que una manera de apoyarnos es regalándonos su me gusta, suscribirse allí en el botón rojo. Si está en rojo es porque aún no te has suscrito y es totalmente gratis. También déjanos tu comentario y comparte este proyecto o este video. Allí en la parte de abajo hay una flechita. Con esa flechita puedes compartirlo en todas las redes sociales, incluido también por WhatsApp. Entonces empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus Manos. Bienvenidos. Y bien amigos, entonces estos son los materiales básicos que voy a utilizar para este proyecto. Aquí tengo arcilla, así me la vendieron, mire, no tiene ninguna marca. Hay unas que existen en el mercado, ¿no? Por ejemplo, he visto que utilizan fuera del país una que se llama DAS. He visto que también se puede trabajar con porcelana fría. Hay una que viene de color marrón, esa de color marrón ya la compré, pero esa la voy a trabajar más adelante, creo, en un proyecto que me tiene muy entusiasmada, pero espero hacerlo más adelante y también viendo qué resultado tenga este proyecto. Entonces esta es como de color gris, creo yo que ella se va poniendo un poco más clara porque aquí está húmeda, entonces se coloca un poco más clara para poderla trabajar. Entonces ya saben, arcilla o el material que ustedes quieran formar. Pinturas, aquí tengo combinadas, tengo acrílicas y tengo pintura para tela. ¿Por qué? Porque las acrílicas en realidad son las que van a consistir en la pintura de las figuras que voy a hacer. Pero tiene unos detallitos de unos ojos y pues no tengo en este momento negro y verde para hacerlo, entonces puedo utilizar de mis pinturas para tela, ¿listo? Igual, se me olvida porque aquí no está, pero también necesitamos, si quieren sellar, entonces una laca, ya sea en spray o a base de agua o líquida, como la que van a ver aquí que voy a utilizar yo para sellar las pinturas. Voy a tener también un poquito de agua porque como voy a manejar la arcilla, entonces se necesita un poco de agua, de este cordón o hilo dorado. Aquí tengo de 1 milímetro y de 2 milímetros para colocarle a cada uno de los muñequitos que voy a hacer. Este es un tubo de PVC de los que utilizan normalmente, ya sea para electricidad o agua. Este me lo regaló Sam de algo que le estaba haciendo, entonces este nos sirve. La persona que tenga el que es especial o que lo pueda comprar, cómprenlo, pero también lo pueden hacer con un tubo normal. Aquí tengo un palito de brocheta delgado o un estilete. Estas herramientas las venden mucho para cuando se va a tallar cosas en porcelana fría o en cosas así. Ustedes las ven casi siempre con Sam, me la prestó, entonces yo lo voy a utilizar. O también les voy a enseñar con el palito de brocheta, que da igual. No vayan a comprar, o sea, si no lo tienen, no lo compren, porque un palito de brocheta les sirve. Y aquí tengo los moldes. Yo, por ejemplo, yo sí los saqué, los míos, y se los voy a compartir, pero no los hagan en papel. Cuando los imprimen o cuando los copian, pásenlos en un acetato, o este es de una radiografía, por ejemplo, porque como los voy a colocar sobre la arcilla y la arcilla está húmeda, si es en papel se les va a mojar y nomás les va a servir para 1 o 2 proyectos. En cambio, si los tienen en acetato, entonces, o en estas radiografías, les va a quedar plantilla para trabajar durante mucho tiempo. También tengo aquí, este es mi tablero donde yo normalmente a veces doy mis clases, cuando a veces doy unas clases que doy de manera particular. Lo voy a usar es porque necesito que la superficie sea muy lisa.
como yo sé que muchos no tienen este tablero, entonces les recomiendo una baldosa de las que se utilizan en los baños o en las cocinas, que son lisas, no la vaporosa, la que es lisa, lisa, lisa. Esa les va a permitir deslizar muy bien. Yo no la tengo, entonces voy a utilizar mi tablero. ¿Listo? Recuerden que si me falta algún material, siempre debajo del título les dejo el enlace con la lista de materiales completa. Y en el caso de este proyecto que les voy a compartir, estos moldecitos que igual ustedes los pueden hacer, allí van a encontrar el enlace de los moldes. Me preguntan mucho, no sé si es que no me entienden o que si de pronto son nuevas, preguntan mucho que no ven los moldes, ¿dónde están los moldes? Ustedes mismas pueden leer en la descripción, en los comentarios, que muchas personas preguntan por los moldes y siempre les digo dónde están. En el blog, se llama Arte en tus manos, con Lili y Sam. Y allí encuentran la información de todos los proyectos y todos los trabajos que compartimos. Entonces no voy a volver a responder esa pregunta, que dónde están los moldes, porque la verdad en todos los videos lo digo. Entonces ya con esto comenzamos. Bueno, aquí ya tengo entonces la arcilla. Puse un plástico sobre el área de trabajo, la verdad porque la arcilla tiende a pegarse, entonces es mejor levantar la bolsa. Ya les voy explicando, mejor dicho. Entonces pongan una bolsita o un plástico así sobre el área de trabajo. También lo pueden hacer sobre la mesa. Si de pronto no quieren conseguir la baldosa, esta bolsa también se la voy a poner en la lista de los materiales para que la tengan allí. Voy a tomar entonces también el tubo de PVC y voy a empezar a estirar, ¿sí?, lo que más pueda la pieza de arcilla. Con cuidado también, para poder sacar las piezas que quiero, las que necesito. Entonces así lo voy haciendo poco a poco, hacia todos los lados. No se preocupen que esto no va a quedar con estas, por decir, grietas o cosas así, no queda así. Bueno, cuando ya tengan la arcilla entonces aplanada, lo que van a hacer es poner sobre ella el molde. Sí, que este es el que les voy a compartir, pero ustedes pueden crear el suyo, el propio. Entonces con el palito de brocheta lo que voy a hacer es por todo el contorno. Es como si estuviera marcando, pero al mismo tiempo estoy en realidad cortando. Miren, así. Y cuando levante, miren, ya queda la pieza, ¿listo? Ya lo que corresponde aquí es retirar todo el sobrante. Ya lo puedo retirar. Miren que en la bolsa plástica no se pega mucho, entonces eso permite que podamos trabajar bien. Este mismo proceso lo voy a hacer con el otro molde, con el otro que les compartí, con este. Entonces aquí voy a seguir despegando. Esto hay que trabajarlo relativamente rápido porque la arcilla tiende a secarse. Entonces aquí lo tengo y listo, eso ya lo quité. Y ahora, para suavizar un poco, para que no me queden estos filos, con un poco de agua, remojo los dedos con un poquito de agua y empiezo a suavizar los extremos. Miren cómo se ve, queda mucho mejor, ¿no? Y así hago por todo el contorno. Y como les digo, voy a hacer el mismo proceso con este molde y alrededor voy a hacer este mismo proceso para que no queden filos, sino que quede el borde más redondo. ¿Listo? Bueno, ahora voy a tomar una pieza de la misma arcilla y voy a hacer una tira, y lo que voy a hacer es ponerla en la parte superior, como dividiendo lo que correspondería, por decir así, al gorro y a la cara de este santa. ¿Listo? Entonces lo pongo aquí, lo ubico donde quiero que se vea. Y también voy haciendo un poco de presión para que se hagan como si estuvieran en una sola pieza. Todo lo que estoy haciendo aquí está totalmente fresco. ¿Listo? Si yo muevo en este momento la pieza que está aquí abajo, la base, la daño. Entonces lo que hace uno es trabajar solamente en fresco.
Entonces aquí ya le estoy dando con un poco de agua, estoy humedeciendo la arcilla y así va a permitir que vayamos trabajando. Esto lo puedo hacer con los dedos o si tienen alguna espátula, no que sea filosa, sino que de pronto tenga una parte más plana en el extremo, nos serviría mucho más. Yo me voy a ayudar es con los dedos, entonces voy a ir uniendo las piezas poco a poco. Bueno, aquí continúo, me he lavado las manos porque a mí me gusta trabajar de manera de pronto un poco más limpia, pero por ejemplo si lo hacen con los niños, dejen que ellos se diviertan y se unten todo lo que quieran. Entonces tengan un pañito a mano o un trapito, una toalla vieja para que limpien un poco el área de trabajo porque si se ve desagradable, ¿listo? Se ve sucio. Entonces, pero es normal, o sea, pero el resultado vale la pena. Eso sí les aseguro que se ve muy bonito. Pero entonces así vamos dejando entonces poco a poco que se vaya secando. Si queremos darle textura, si quisiéramos texturizar un poco esta parte del gorro, entonces lo que hacemos es hacerle muchas veces con el palito de brocheta y esto va a permitir que quede como si fuera peluche. ¿Listo? Entonces si quieren háganlo de una vez. Yo lo voy a hacer en uno y en el otro no. Ya ustedes al final deciden si quieren hacerlo o si prefieren no hacerlo. Bueno, ahora voy a tomar una pieza y lo que voy a hacer es el mismo proceso que se hizo como decir, con el cuerpo principal. Lo voy a poner aquí a un lado y voy a sacar la barba y los bigotes. Entonces aquí voy a intentar estirarlo. Bueno, como pudieron ver, entonces yo le di como una forma de corazón y miren, lo pongo. Esta es la barba, ¿listo? Está la barba y entonces ahora con el mismo palito de brocheta con el que he trabajado todo el tiempo, le voy a dar forma. Solo son líneas con mucho cuidado de no ir a dañar. Bueno, luego lo suavizamos con un poquito de agua, esas son como las guías que necesitamos, y luego con el extremo que es de un poco, sí, que es un poco más grande, entonces empezamos a arrastrar.
Miren, aquí hice otro corazoncito, pero no lo voy a hacer tan ancho como el primero para que no sean de pronto tan iguales. ¿Listo? Entonces le voy a cortar un poquito a cada extremo. Voy a hacer las guías con la punta y luego paso en la parte más gruesa. ¿Listo? Bueno, entonces miren que ellas quedan bastante como desordenadas las barbas, pero ese es el efecto que necesitamos en el momento en que las vayamos a pintar. Entonces aquí tengo más de la arcilla. Ahí no sé si la estoy acomodando bien, necesito que la vean bien. Listo. Y ahora lo único que nos falta por hacer en este momento es la nariz. Entonces vamos a tomar una pieza pequeña, vamos a hacer unas esferas, unas esferitas. Aplico un poquito de agua para que no se vaya a agrietar. No la necesitamos agrietada ni mucho menos. Entonces aquí se la coloco. También pongo el poquito de agua, es porque el agua es como el sellante. Entonces miren, aquí pongo una nariz. Yo creo que ahí se ve. Pongo una nariz. Muy bien. Y ahora voy a hacer la otra. También vamos a hacer el pum pum. Y si quieren pueden hacer uno narizón y otro con la nariz más pequeña, ¿sí? Ya por gusto de cada uno. Entonces aquí lo que les digo, todo esto en realidad se activa con un poquito de agua. La arcilla es la ventaja que tiene, que se activa con un poquito de agua. Y ahora le voy a poner para poderla pegar en el centro. Miren, aquí sí la hice un poquito más narizón. Bueno, aquí se puede decir que ya estoy acabando casi todo lo que corresponde a lo que es diseño, y voy a hacer lo mismo que hice en el gorro, en el pompón de este proyecto. Bueno, aquí ya tengo las piezas, lo dejé secar 2 días y medio, porque ya en realidad está de noche aquí en este momento donde estoy grabando, entonces 2 días y medio secando. Afortunadamente el clima donde yo vivo es muy cálido, muy caliente, entonces se secaron rápido, pero puede durar de 3 a 4 días. Si de pronto tienes mucho afán y no quieres que se sequen de manera natural, entonces puedes meterlas en tu horno unos 15 minutos, bueno, después de un día, unos 15 minutos, 20 minutos, y ya te quedarían secas, ¿sí? No necesitan horno, no es necesario, pero si necesitas que el trabajo sea rápido porque necesitas trabajarlo y entregar un pedido rápido, entonces lo pones en el horno, ¿listo? En el caso de que esto es arcilla, no en porcelana fría o no en otros materiales que de pronto yo no he trabajado y no te lo puedo recomendar, pero en arcilla sí lo puedes hacer. Bueno, aquí entonces, como pueden ver, el aspecto se ve rústico, pero ese rústico también es bonito. Si quieren pueden empezar a pintarlos ya directamente, o si quieren yo voy a tomar una lima de uñas y podemos tomar algunas partes y lijarla un poquito, o también pueden conseguir lija de agua o lija base
de agua, perdón, si se llama así, y lijar de pronto algunas partes que de pronto no les haya quedado tan bonito. Aquí el mío en realidad es al 100% natural como lo dejé secando. No lo voy a lijar mucho. San me recomendó que quedara así rústico, que los quiere rústicos, entonces solamente lo que voy a quitar es como grumitos, como esos grumitos que a veces quedan del momento en que lo trabajé. Y a partir de eso lo limpio muy bien, que no le vaya a quedar el polvillo, y lo empezaría a pintar. Bueno, voy a empezar entonces a pintar de rojo. Como es un Santa, entonces los gorros van a ser rojos. Puse un plástico en mi mesa de trabajo para no manchar. Entonces lo único que voy a hacer es aplicar por todo el gorro el color rojo. Esas son pinturas acrílicas, no es témpera, es acrílica porque las pinturas acrílicas son de mejor consistencia, son más compactas, el color es más vivo. Entonces mire cómo nos permite trabajarlo. Esto lo vamos a hacer entonces en los dos gorros. Bueno, como este es un Santa, entonces a la parte baja, lo que corresponde al traje, entonces también lo pinté de rojo. ¿Listo? Ahorita de todas maneras le hacemos unos pequeños detalles, unos visitos, algo que se vea lindo para que se distinga. Como no tengo color rosa pálido para pintar lo que corresponde al rostro, entonces hice una combinación de blanco con rojo. Recuerden que sería como 5 o 6 veces más blanco que rojo para poder hacer un rosa muy pálido. Miren que aquí en un frasquito viejo lo combiné. Entonces, o si no, ustedes lo compran listo. Si lo tienen, perfecto. Y si no, hacen como yo, hacen la combinación y les va a salir el rosa pálido. Este lo vamos a aplicar en lo que corresponde al rostro. Buscamos un pincel que no sea tanto muy grueso, uno que sea un poco más delgadito. Yo aquí tengo uno grueso, pero ahora paso a uno más delgado. Listo, pero la idea es aplicar el color rosa pálido. Voy a cambiar de una vez de pincel porque sí está muy grueso. Hacemos uno más delgadito y empezamos a esparcir toda la pintura. Este es un 0, el número 0 de número de pincel, y entonces con esto voy a esparcir todo este color pálido. Si necesita retoque lo hacemos. En el rojo apliqué 2 veces, 2 capas, para que quedara bien intenso. Y este color rosa pálido también, si necesito, lo hago. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar por todo este rostro, incluyendo la nariz también, ¿no? Bueno, luego entonces de aplicar el color rosa pálido, vamos a aplicar el color blanco. ¿Listo? Entonces, 2 manos, 2 pasadas puede ser en las barbas, lo que corresponde al borde del gorro y al pompón.
Bueno, se puede decir que ya la base estuvo. Ahora lo que vamos a hacer es decorar un poco. Aquí en realidad lo que voy a hacer es delinear lo que corresponde como al vestido, o lo que separaría, por decir así, del traje de la cara. Solamente es hacer una pequeña línea como para darle cuerpo al dibujo, por decirlo así. Entonces aquí estoy haciendo una pequeña línea. Lo mismo voy a hacer al otro lado. Con el otro santa lo mismo. Permite que son como detalles, ¿no? Bueno, ahora voy a dibujar los ojos de los santas. Voy a utilizar esta herramienta, se llama pintapuntos, pero también lo pueden hacer con el extremo de un pincel, ¿sí? Lo que pasa es que los míos son pequeños en este momento, pero si tienen un pincel, un número 3, un número 4, son más anchos los cabos, entonces pueden hacerlo con eso. O con un palito de brocheta, con el cabo, con esta parte, lo pueden hacer también, si no hay problema. Entonces lo que voy a hacer es que voy a aplicar un poco de color blanco y voy a hacer dos puntos redondos, dos puntos, bueno, redondos son dos puntos, me queden totalmente redonditos, para donde voy a dibujar los ojos. Vamos a correr este a un lado y voy a ponerlos aquí. Entonces vean, voy a poner los dos. Aquí ya les muestro en la cámara, ya les muestro para que vean que este nos ayuda mucho a que nos queden las circunferencias de los ojos. ¿Listo? Ahí creo que se ven. Sí, ahí creo que se ven. Entonces por ahora voy a dejar que se seque, porque luego voy a poner los puntos negros. Bueno, estos ya están secos. Vamos a ver si de pronto se nota. Es que como está de noche, a veces las luces no me juegan muy bien, pero ahí para que puedan ver. Ahora voy a tomé unos más gruesos para la base, y ahora voy a tomar un punto que sea también más delgado que la base de los ojos. Entonces lo que hago es que aplico el color negro y lo voy a colocar sobre el blanco, pero más hacia arriba, como que esté haciendo una mirada hacia arriba. Listo, entonces los coloco en ambos ojos. Miren cómo queda. Listo, y lo mismo en el otro. Luego con un pincel, este es 000, o también pueden encontrar unos que les dicen liner, que son todavía más delgados que este, y voy a hacer unas pequeñas líneas debajo del ojo. Aquí no sé si se alcanza a ver, creo que sí. Entonces le hago unas pequeñas líneas que serían como una expresión, ¿no? Sino que aquí lo estoy mostrando con la cámara, la luz, mano alzada. Es como si fueran unas comitas. ¿Listo? Miren. A este le hice estas comitas. Al otro le voy a hacer unas pestañas. Ahora le voy a decorar solo un poquito para que el gorro quede diferente. Ya en gusto de cada uno, si les gusta de pronto decorarlo más, le voy a hacer unos puntos así. Estamos casi terminando este proyecto. Bueno, ellas ya están listas. Aquí ya le puedo poner el cordón dorado, pero sé que me van a preguntar cómo protegerlas, por ejemplo, cuando les cae polvo, cuando llevan mucho tiempo de pronto guardadas y tienen un poquito de polvo. Entonces es fácil, podemos utilizar una laca líquida a base de agua, laca mate, y al que le guste brillante pues le puede aplicar brillante. Esta es una laca mate. Esto lo que hace es que permite
que el color se mantenga y también que cuando de pronto se ensucien un poquito, entonces sea mucho más fácil pasar un paño y limpiarlos. ¿Listo? De esto aplico 2 capas. Aplico una, dejo secar y luego la segunda. Bueno, con la laca entonces ya lista, mire cómo quedan protegidos, listos, se pueden limpiar. Si ustedes quieren también los pueden hacer más pequeños, ¿no? Del molde que yo les comparto es para ponerlo de pronto en un árbol que mida 1,50, 1,60 en adelante, que los muñecos pueden ser un poco más grandes y los árboles son más pequeños, pues pueden reducirlo un poquito. Igual aquí les voy a dejar la medida de cuánto quedaron en total. Ellos voy a medirlo con el molde. No, se ponen un poquitico, pero muy poquito, que de pronto hayan encogido. Entonces ahora ya les dejo allí la información. ¿Qué voy a hacer? Corto aproximadamente unos 25 centímetros de ese cordón dorado. Lo voy a introducir por el orificio que dejé cuando los estaba moldeando, por decirlo así. Miren, lo pongo doble, luego lo paso por la argolla, lo llevo hacia arriba y luego hago un nudo. ¿Listo? Así nos queda. Entonces pueden hacer, o también pueden hacer de muchos colores, si no quieren solamente que sean rojos, los pueden hacer con gris, con todos los colores que se prestan para la Navidad, los pueden hacer también. Entonces bueno, aquí ya puse el cordón, me quedaron listos. Está uno y aquí está el otro, los dos. Entonces ahora les tomo foto para que lo vean cómo queda colgado. Este va hacia este lado, así lo apretamos bien y miren cómo queda estas esferas, podemos decir, o estos adornos hechos con arcilla, con un paso a paso muy sencillo, pero que espero que de verdad les ayude y que les sirva mucho, que vendan hartísimos si lo que quieren hacer es vender, o que de una manera muy original puedan colocarle los adornos a su árbol, a las guirnaldas, a la decoración de las barandas, a los balcones, en fin, al lugar que ustedes prefieran. Recuerda que una manera de apoyarnos, si este video te ha gustado y si has llegado hasta aquí, es regalarnos tu me gusta, suscribirse allí en el botón rojo. Si está en rojo es porque aún no te has suscrito y es totalmente gratis. También puedes compartir este video con todas las personas que sepas que les gustan las manualidades y déjanos tu comentario para saber qué te pareció. Queremos agradecer a todas las personas, como dije ahora, que llegaron hasta este punto. Besitos y abrazos, que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.